Shalom, bendiciones. Saludamos a la audiencia y le damos la bienvenida en otro programa más de esta serie que estamos dando, donde estamos hablando del orden del Padre Eterno, hablamos de la santidad y hoy vamos a hablar frutos del Espíritu. El Espíritu Santo se recibe por fe, por creer en el Señor, no por obras. En la palabra, en Gálatas, dice, el justo por la fe vivirá. Y en Habacuc dice, aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que tiene fe y quiere hacer lo recto, aunque no entiende muchas cosas, busca del Padre Eterno, busca entenderlo, busca recibir, busca comprender. No se razonan las cosas del Padre Eterno, sino se disciernen. En Isaías 35 nos habla también que hay un camino, una calzada, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Hay cosas que el Padre Eterno nos va a ir mostrando a medida que caminemos por ese camino de santidad. Es parte del orden que el Padre Eterno quiere poner en la vida del creyente. No podemos saberlo todo, el que lo sabe todo es el Señor, pero a medida que nosotros vamos conociendo y discerniendo de su palabra, el Padre Eterno nos va a dar ese entendimiento y ese conocimiento que solo viene de Él. ¿Qué diferencia hay entre entendimiento y conocimiento y discernimiento? A medida que nosotros le buscamos, siempre tenemos que orar antes de leer la palabra. Y orar y pedirle al Padre que nos dé esa sabiduría y discernimiento para entender lo que Él nos quiere mostrar a través de su palabra. Discernir es razonar entre lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Entender dónde va cada cosa y entender lo que estamos leyendo, comprender lo que el Padre Eterno nos quiere mostrar. Cuando uno quiere hacer lo recto, se aparta de lo malo, de lo de este mundo, tratando de buscarle y poder entender cuáles son los propósitos del Padre Eterno en nuestra vida. El propósito ya sabemos que el Señor quiere que todo el mundo se salve, que ninguno perezca, pero muchos no entienden los propósitos del Padre Eterno en cada vida. Piensan que uno le está buscando, porque yo lo busqué, porque yo oré, porque yo hice, porque cumplí lo que Él me dijo, entonces yo voy a recibir, porque su palabra dice, aquel que pide recibe, pero hay una cláusula, debemos hacer su voluntad, todo lo que Él nos mandó, por eso decíamos que es un manual de instrucciones de vida para que nos vaya bien. Si nosotros leemos con entendimiento y pedimos, pero no se va a hacer mi voluntad, si no dices los 10 mandamientos, sea hecha tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Padre Eterno puede escuchar mi petición, pero si yo soy rebelde y no hago lo recto y no hago lo bueno, lo que el Señor me dice y no me aparto de las cosas malas de este mundo, es imposible agradar al Padre Eterno y que Él me conceda mis peticiones, porque el Señor es santo y habita en santidad. Quiere decir que todo lo bueno proviene del Padre Eterno. Entonces nosotros no podemos pedir cosas malas al Padre Eterno. A mayor conocimiento, mayor entendimiento y mayor autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos. Por eso el Padre Eterno dice discernir, entender, escudriñar la palabra. Porque a medida que nosotros tenemos más conocimiento, tenemos que orar. Y orar de la manera, no con vanas palabras, sino entender cómo estamos pidiendo. Entonces, que sea la voluntad del Padre, siempre llevarlo a la voluntad del Padre, no mis peticiones. Y primero dice, buscar el reino del Señor y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque el Padre Eterno, Él sabe de qué tenemos necesidad, no hace falta que se lo pidamos. Si tenemos un propósito en esta tierra es hacer su voluntad, pero nosotros tenemos que ser instrumentos en sus manos y tenemos que santificarnos para que se cumpla esa voluntad del Padre. Y Él no nos va a hacer faltar nada. Él nos va a dar la sanidad, nos va a dar el sustento, nos va a dar el abrigo, nos va a dar todo.
Pero lo dice en su palabra también, que el enemigo huirá si nosotros estamos en santidad. Entonces dice, no, pero es muy difícil, yo no puedo hacer lo que el Padre Eterno está diciendo. Si el Señor lo dejó establecido, es porque lo podemos cumplir. Y Yeshua mismo, su Hijo amado, dijo, mayores cosas que yo podréis hacer. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Hay promesas. Si nosotros le creemos y andamos en rectitud y en la voluntad del Padre, se va a cumplir esas promesas en nuestras vidas. ¿Y cuáles son? Hablábamos de los frutos del Espíritu. Teniendo esa fe, creyéndole a Él, se produce, cuando uno hace lo correcto, hay una paz interior. Se siente el gozo, se siente la paz, se siente el amor, paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Cuando suceden cosas malas, nosotros nos ponemos a plantearnos en un momento cuál es la actitud que debemos tomar, no con ira, sino la templanza, porque eso nos lleva a las buenas decisiones. ¿De qué manera tengo que actuar correctamente? Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Sí, muchas cosas nos disgustan, porque tenemos ese celo, ese temor reverente de las cosas del Padre Eterno, porque sus cosas son santas. Y cuando vemos que no se trata con ese temor sus cosas, nos da esa ira, ese enojo, pero tenemos que tener la templanza de no pecar. Sí exhortar, sí corregir, pero no con ira, sino con mansedumbre y con amor. Y cuando nace en nosotros todo lo que el Padre Eterno, esos frutos, es ese amor hacia los demás, esa paciencia que muchos en este tiempo la están perdiendo, y esa necesidad de ayudar a otros. ¿De qué manera puedo ayudar a otros? Fíjense cuánta transformación que hay en la vida si uno ora con fe y trata de buscar al Padre Eterno, porque esa transformación nace desde el interior y se ven los frutos hacia afuera. Tenemos que buscarle, orar, como dice el Padre Eterno, mañana, tarde y noche. Orar en todo tiempo, porque los tiempos son malos. Sabemos todo lo que está sucediendo en el mundo y sabemos que su venida está pronto. Y el Padre Eterno nos está llamando a que sigamos limpiando nuestras vestiduras, que nos pongamos a cuenta, porque nadie sabe la hora que el Señor vendrá. Shalom, bendiciones.